Bueno, pues estamos aquí ya de vuelta todos y todas. Espero que hayáis hecho vuestros deberes en el taller, habéis hecho todas las preguntas pertinentes. ¿Se ha establecido vínculo? ¿Las croquetas pedagógicas han conseguido crear comunidad? Y las croquetas pedagógicas y el vino, fundamentalmente, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una situación perfecta para dar comienzo a la última parte de la sesión de hoy. Más o menos, yo creo que vamos a dejar que dure lo que tenga que durar, pero como mínimo tenemos establecido media hora, 3/4 de hora. Y entonces es vuestro turno. Es el turno de preguntar, de decir, de estoy de acuerdo, de no estoy de acuerdo, de esto me ha parecido fenomenal, esto me ha parecido fatal. Tenemos un montón de ideas súper interesantes que han salido en las dos conversaciones. Así que yo me voy a callar y voy a dejar que habléis vosotros. ¿Vale? Eso es lo que cuesta, ¿no? La comida, creo. Ay, Elena. Bien, uno que rompe. Sí, a veces rompe demasiado. Es que ya nos conocemos. Es verdad, además acaba de leer la tesis, o sea que puede ser una pregunta muy sexual. No. Realmente, o sea, esto de la comida, ¿no? Está vinculado de comer y no comer. Habías dicho también los dos sobre la normativa. ¿Dónde comer, dónde no comer, cómo comer y cómo no comer? Lo importante que es comer bien, no comer. Que en realidad está vinculado con el control de qué tenemos que comer, qué no comer, qué es lo importante de comer. Que realmente es súper político, ¿no? Que hay que comer, que no hay que comer y tal. Y me ha dado a entender, no hay un poco de buenismo en cuanto a comer bueno es esto, comer malo es esto otro, cuando en realidad es más un tema político. Es decir, aquí no se puede comer porque hay una norma que dice que no se puede comer y ahí sí se puede comer, independientemente de que sea bueno comer aquí y malo comer allí. ¿Me explico? Yo te he entendido. Yo no lo sé muy bien, pero es que comer lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? Hay un refrán que dice lo que es bueno para el hígado es malo para la melsa y al revés, ¿no? No hay cosas buenas ni malas. En la alimentación el equilibrio, el conocerte, el saber un poco es el que te da, ¿no? esta salud en relación a la alimentación. Entonces, yo creo que el que haya horarios y haya espacios establecidos para comer no es malo, porque tampoco no es una cosa política, ni es una norma, es una tradición, la cultura nos ha llevado a que en España pues desayunamos, a veces somos una media mañana, comemos sentados, merendamos y cenamos. Tú si vas a cualquier casa en España, ¿no? A las 8:30 a cualquier casa te van a decir si has cenado y te van a ofrecer cenar, a no ser que estén cenando. Entonces si vas a Inglaterra no te va a pasar, vas a llegar a las 8:30 y no hay comida. No. Entonces yo no creo que sea malo tener unas rutinas y unas pautas, porque además nuestro cuerpo es inteligente y existe la biología y la cronobiología, ¿no? Tu cuerpo está adaptado a unas cosas y no podemos ser excesivamente disruptivos en todo. O sea, no podemos decir, vamos a darle la vuelta porque tenemos unos horarios de trabajo, los colegios, ¿no? Entonces yo no acabo de saber si te estoy respondiendo, que seguramente no, porque seguramente tu pregunta era mucho más compleja que mi respuesta, pero no sé, yo no lo veo tan complicado. ¿Vas a hacer otra pregunta? Porque yo le quería contestar a Fran. Es que yo también le quiero contestar a ella y luego le contestas a Fran. Yo creo que ahora como la sesión de hoy es, ¿no? Como un poco... Yo quería de alguna manera, respondiendo un poco a lo que tú dices en relación a lo que dice Fran. O sea, yo creo que, como nosotros de alguna manera trabajamos juntos y hemos logrado quitar todo el espacio de gente que había aquí, no sabemos que eso también tiene mucho que ver con la disrupción, ¿no? Cada uno elige su espacio y nos hemos convertido como en el grupo apartado. Pero esto que dices como de justificar los horarios en base a la cultura y la tradición, es que precisamente
por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Realmente tiene sentido en una educación disruptiva mantener la tradición y mantener una cultura que lo único que nos ha hecho es absolutamente insostenibles desde el punto de vista de la economía, del género, de la educación y como propios seres humanos? Te pongo un ejemplo. Nosotros en nuestras aulas damos la posibilidad a que ocurra cualquier cosa. No vamos a hacer la frase esta súper fascista de no confundir libertad con libertinaje, pero en el fondo es como manteniendo un espacio de posibilidad. Pueden utilizar el móvil y nosotros mismos lo utilizamos si nos llama alguien y podemos comer y podemos beber. Bueno, creo que podemos hacer todo. ¿El qué? Y dormir. Es decir, si te está aburriendo la sesión, te duermes y desde luego nadie se va a sentir molesto porque entiende que habrás tenido algo que hacer por la noche. Quiero decir que la educación disruptiva, como espacio en el que tú creas tu propia autoconstrucción del conocimiento, también parte de la propia autoconstrucción de tu propio espacio-tiempo, en el que uno no sabe lo que te ha pasado por la noche, has podido tener una movida con tu padre, has podido estar haciendo un trabajo, has tenido una pesadilla o has tenido que hacer un trabajo. Tu estómago te requiere comer 8 veces al día y esto no significa alterar los ámbitos. Las personas, yo soy madre, que educamos a los hijos en la absoluta libertad, generamos espacios en los que no comemos a la vez. Bueno, hay espacios de sociedad, pero no tiene que coincidir. Unos comen a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. Quiero decir, ¿es posible una educación y unos ámbitos de conocimiento y un aprendizaje y una buena comida fuera de la tradición, fuera de la cultura y fuera de la regulación absolutamente política de una sociedad que estoy absolutamente con Fran, que el único fin que tiene esto es para controlarla? Porque es muy difícil controlar la falta de regulación. No, evidentemente es posible, ¿eh? Lo que pasa que es lo que dices tú, hay unas cosas que están establecidas que no las podemos cambiar con la comida, ¿no? Los horarios de la gente que trabaja de 9 a 2 tiene 2 horas para comer y de 5 a 8. O sea, yo no voy a meterme en esto, pero evidentemente cada uno sabe. Lo importante del cuerpo es que cada uno se conoce su cuerpo y tú puedes modelar tu cuerpo y tus necesidades según tus horarios o lo que tú quieras hacer, evidentemente. Yo no estoy diciendo que no sea posible. Lo que pasa que es como antes os contábamos con el caso de Jamie Oliver. Tú no puedes decidir hacer un cambio directo de las cosas porque a lo mejor en lugar de estar siendo propositivo y generar un cambio positivo, lo estás estropeando más. Yo solo, es decir, oye, seamos disruptivos totalmente, vamos a hacer cambios. Pero bueno, cuando llevamos un background, ¿no?, de hace mucho tiempo, hagámoslo paulatinamente o debidamente. Yo, ¿puedo hablar? Sí. Debes hablar. Yo estoy un poco de acuerdo con el ala pesimista esta de aquí. O no sé cómo os llamáis. ¿Cuál es? Es el ala disruptiva de la escuela. El ala dis. Y creo que sí que me ha faltado un poco esto y me ha faltado un poco en la conversación que tuvimos esta mañana el incidir más en el asunto de la espontaneidad, de la regeneración de la espontaneidad de las personas y el incidir más en el asunto de la no dependencia, ¿no?, de una búsqueda de esa guía interior de cada persona. Y yo creo que a través de la comida lo que se está planteando, como a través de cualquier otro cambio que quieras hacer, y hablo en particular de la estructura social, de la estructura escolar, pero podría estar hablando de la estructura social, que cualquier cambio tiene que ir de alguna manera a la raíz de la estructura. Y, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el asunto de los huertos escolares, que ahora está súper de moda, cada vez hay más escuelas que tienen huertos escolares. ¿Qué ocurre? Que cuando no se cuestiona la estructura, por una parte estoy de acuerdo con Laura en que... Con Elena. Ay, perdón, con Elena. Soy un desastre para los nombres, igual que ella para los números, yo para los nombres. Pues estoy de acuerdo con Elena en que efectivamente un cambio tiene que ser progresivo. Pero ¿qué ocurre? Que de alguna manera cuando se introduce un cambio que no afecta a la estructura, y os pongo por caso, por ejemplo, el asunto de los huertos escolares, las cosas siguen igual. Hay escuelas donde se hacen muchísimos esfuerzos para hacer un huerto y tal, pero luego el huerto se queda como actividad extraescolar, se queda como una especie de adorno que queda bonito cuando viene alguien y tal, pero realmente el huerto no ha sido un elemento disruptivo que haya atacado directamente a la estructura escolar y particularmente a la estructura autoritaria que representa la escuela, porque en un momento dado hemos hablado de que los niños puedan elegir la comida. Yo en debates sobre el tema de la ciudadanía es que me muero de risa, digo, sí, muy bien, tienen una asignatura de ciudadanía, ahora ya ni eso, pero tenían una asignatura de ciudadanía, pero luego los niños no son ciudadanos de la escuela, quiere decir, no pueden decidir a qué hora entran,
qué hacen en cada momento, qué comen, no pueden decir un montón de cosas, pero ahora eso sí, van a tener la asignatura. Entonces, amigos míos que están en este tema desde hace incluso más años que yo me dicen, mira, Eike, pero está bien que por lo menos a nivel formal eso exista porque da esa posibilidad. Ahora llega el señor Wert, quita eso y ni siquiera existe ese enunciado que te permita apelar a ello para acompañar esos cambios, ¿no? Entonces yo ahí me debato un poco, porque lo que sí veo es que por una parte, efectivamente, el hecho de que el enunciado no exista puede ser peor, pero el hecho de que introduzcamos cosas que parece que cambian y luego en el fondo no se cambia nada porque no están tocando en la estructura, y no es un problema de introducir un cambio más brutal como el que hizo este cocinero, ¿no? Sino que es un problema de introducirlo ahí donde la estructura pueda evolucionar y pueda resquebrajarse, aunque sea un poquitito. Porque si la estructura no cambia, entonces cuando hemos estado hablando de la dependencia, por ejemplo, que tienen los niños, y hemos estado viendo todo el rato talleres dirigidos o hemos hablado del deporte y de actividades dirigidas constantemente, estamos otra vez en lo mismo. ¿Qué más da que haya en el cole talleres de cocina si en el fondo los niños ni eligen esos talleres, ni deciden cuándo, ni cómo, ni tienen control sobre el presupuesto que representan esos talleres? O sea, yo me pregunto si realmente... Tengo esa duda, ¿sabes? O sea, que entiendo que para mí es fenomenal que esté, igual que con la educación para la ciudadanía, pero por otra parte pienso que si está y no afecta a nada, ¿hasta qué punto realmente sirve? Entonces es una duda que yo tengo. ¿Qué pasa? Que yo me tiro más bien... Yo tengo eso muy claro, la estructura. Aunque sea pincharla un poquitín nada más, que se desinfle un poquito. Pero tengo muy claro, pero siempre que voy ahí me dicen, hey, que eres una utópica, hey, que vives en otra galaxia, hey, que eres muy radical. Entonces me voy como diciendo, bueno, ¿cómo? ¿No? Entonces, bueno, yo casi que os devuelvo la pregunta, porque francamente no tengo respuesta, aunque estoy perfectamente de acuerdo, totalmente de acuerdo con el análisis. Quiero decir, hacia donde tenemos que ir es hacia relaciones más igualitarias en todos los ámbitos de la sociedad, más participativas, más colectivas, y hacia donde tenemos que ir es hacia que los niños sean ciudadanos de la escuela y tomen el poder sobre su vida y sobre su aprendizaje. Si no, da igual que hagan cocina o que hagan física cuántica o que hagan... da lo mismo. Pero enlazando con esto, yo creo que la clave está en el pensamiento crítico, una vez más, ¿no? Que son todas las cosas que hemos estado hablando continuamente. Porque cuando tú me has hecho esa pregunta, yo el año pasado he estado un año entero en Estados Unidos y desde luego en Estados Unidos el tema de la comida es totalmente político porque las clases más pobres comen unas comidas horribles que hacen que estén todos obesos y que se van a ir a morir 30 años antes que la gente que se puede pagar la comida que es orgánica, ¿no? Entonces ahí es donde la demostración de que es totalmente político el uso de la comida. ¿Cómo podríamos lograr, utópicamente o no, que esas clases no comiesen esa comida? A través de una educación crítica, ¿no? Pero es que allí es tan evidente, o sea, que no sé cuánto era el porcentaje de obesos aquí, pero es que allí el porcentaje de obesidad a unos niveles ya de niños que son obesos con 5 años, entonces ya no pueden andar, o sea, esos niños se van a morir con 15 años. Entonces ya es realmente un genocidio a través de la comida lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y no es ninguna broma. Estamos matando a las clases que no nos interesan a través de su alimentación. Entonces, más político que eso no hay nada, y más contrapolítico que la educación para solucionar eso. Ya está. No, bueno, ya está. Hay mucho que... Venga, otra pregunta. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Con tanta gente inteligente en la sala? Oye, otra pregunta. No, nada que ver. Oye, y también tenía otra duda en cuanto a la cocina y la comida. Porque, es decir, ¿cómo ha evolucionado la cocina? ¿O cómo crees que cuál es la posición de la cocina en la comida en cuanto a... ¿De espacio arquitectónico? O sea, ¿como elemento arquitectónico o como qué? Sí, como el lugar donde se preparan estas cosas. Es otro tema también. Sí, bueno, antes hemos comentado, ¿no?, la idea de que antes las cocinas eran unos espacios más de convivialidad donde, ¿no?, se compartía mientras que unos cocinaban, los otros hacían deberes, y ahora
Pues debido a, pues bueno, las urbes crecen, los espacios se reducen, los pisos son más pequeños y a lo mejor se da más importancia a un espacio de juego, a un salón que a un espacio de cocina. Esto yo creo que influye a la hora de los comportamientos, de la adquisición de conocimientos, etcétera, ¿no? La relación esta que hay de cuando te llega el plato, el proceso anterior que ha pasado, ¿no? Entonces sí que... Claro, pero lo que yo sí que también, volviendo a mi experiencia en Estados Unidos, yo lo que vi en Estados Unidos es que todo el mundo tiene unas cocinas maravillosas y preciosas en las que nadie cocina. Que es lo que está ocurriendo. O sea, la cocina se convierte más en un espacio de escaparate de la estatus social en el que no se cocina porque está todo el día pidiendo cocina fuera. Pero porque no se ha cocinado nunca tampoco en Estados Unidos. Claro, pero en otros lugares en los que sí se está cocinando, como por ejemplo es España, pues estamos yendo hacia esa tendencia. Entonces, ahí los arquitectos tenéis mucho trabajo que hacer. O sea, las cocinas son ahora mismo espacios estéticos, fin. ¿Tú qué opinas, Fran? ¿O Gonzalo? Bueno. Yo creo que por ahí no te están oyendo nada, ¿no? No. Bueno, es un lugar común, ¿no? O sea, es una forma de hablar. No, bueno, sí, pero... Era una manera de hablar de una tradición. O sea, en Estados Unidos se ha cocinado mucho sí, y de hecho toda la organización espacial de la cocina tiene que ver precisamente con los ángeles del hogar. Que no sé si sabéis, son estas personas que organizaban el espacio en función del tiempo de preparación y de la organización de los electrodomésticos. Y precisamente es ellos porque cocinan tanto, pasan tanto tiempo en ese espacio que deciden mejorarlo. ¿No? Eso, colocando una televisión, haciendo, bueno, como una cosa como mucho más hedonista. Entonces, eso es importante. Sí, gracias. ¿Pero qué opinas de lo que he dicho yo ahora? ¿Qué has dicho tú? ¿Pero sois arquitectos y hacéis cocinas o cómo va? Bueno, no sabemos. O sea, no es que... Son un grupo de arquitectura, entonces no hacen cocina. No, lo que te he dicho de la cocina como un espacio estético, donde cada vez se tiende más a la estética que a cocinar. No. ¿No? No. ¿Seguro? Seguro. María, ¿cómo cocinas? Yo cocino muy poco. Cocinas muy poco, ese es el problema. Pero que mi realmente marido cocina mucho. Ya, pero realmente estamos enfocando el tema de la cocina, que no es para nada arquitectónico, o sea que nosotros no podemos enseñar nada ni saber nada, a un tema que tiene que ver con el género. Es decir, las que cocinábamos hemos dejado de cocinar porque nuestro tiempo lo tenemos en nuestro trabajo y en nuestra universidad. Entonces no hemos educado a los hijos para cocinar, cosa que debería Montessori. Desde los 3 años preparaban su comida. Nosotros ahora les hemos tratado como subnormales, que no saben cocinar ni preparar alimentos y esperan que llegue algo y es mucho más cómodo y más barato que lo coman precocinado. No tiene nada que ver con arquitectura, es política pura. Estoy absolutamente con Fran. Esto es un sistema político que alimenta que sea más barato para nosotros comer. Nosotros comemos en la escuela por un menú de 4,65 súper equilibrado, de 2 platos y postre. Nuestros hijos comen en el menú del colegio, que cuesta lo mismo, y nos cuesta más hacer la comida en casa. ¿Quién se va a poner a las 10 de la noche cuando llega a hacer las croquetas estas para el día siguiente? Entonces no es un problema ni de cocina, es un problema político, creo. Bueno, claro, pero la cocina y la arquitectura también son políticos, ¿no? O sea, que es todo dentro de lo mismo. No me lo puedo creer. ¿Había alguien aquí que quería hablar? Pero no voy a hablar ya, gracias. Eso no vale. Yo os quería preguntar a ver si alguna vez habéis tratado el tema del yin y el yang de la cultura oriental. Porque tienen una teoría de que si tú quieres estar más concentrado tienes que tomar alimento yang y si quieres estar más disperso, por ejemplo, no sería apropiado en una clase utilizar alimentos dulces porque incita la dispersión. Sí, yo había oído hablar, por ejemplo, cuando estuve trabajando sobre el tema del TDAH para mi último libro, sí que hay hipótesis que dicen que es el exceso de azúcar lo que fomenta que los niños de hoy tengan más hiperactividad, que la sal concentra, que sería otro aspecto. Lo que está claro es que la alimentación influye en lo emocional muchísimo
a muchos niveles y no hemos hablado tampoco de eso, ¿no? Sí. Elena se ha apuntado un poquito, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo comes, por ejemplo, qué comes y cómo te lo comes, que es algo muy, muy importante y que influye en el estado de ánimo, en las emociones y por lo tanto en todo lo demás, porque lo fundamental es que los seres humanos somos una unidad. Pero no sé tampoco mucho más, no he investigado más a fondo. De hecho, hay una teoría que dicen que la guerra de Vietnam se ganó por la alimentación que ellos tenían, que es por tener una alimentación que la guerra totalmente de Vietnam equilibrada. se ganó por la alimentación del Vietcong, me imagino. Sí. Porque ellos se alimentaban a base de arroz y de comida equilibrada y los americanos no. Y luego yo diría que hay un aspecto, pero ahí me estoy avanzando porque yo os digo que tampoco es un tema, pero bueno, aquí como me estoy ampliando mi que me parece muy bien, pero yo diría que hay un aspecto dentro de la alimentación que enlaza un poco con lo que estamos hablando del cocinar y del tal, que es un aspecto energético que yo creo que los orientales le dan mucha importancia a esto, ¿no? A el cómo lo comes, pero también el cómo lo elaboras, que también lo ha apuntado un poco Elena, y que esa dimensión en esta sociedad tan materialista no la tenemos en cuenta. Entonces, obviamente es importante las calidades nutricionales de los alimentos, pero también es importante el cómo se han elaborado, la energía, el lugar, el agua con que se han hecho, o sea, un montón de factores que son más energéticos. La vajilla, y que yo creo ¿no? que sí, De la ceremonia del té. el cariño que tú pones. Yo, por ejemplo, que cocino muy poco, me gustaría cocinar más, pero, o sea, es que según el estado de ánimo como esté, me sale el alimento de una manera o de otra. De hecho, y eso se transfiere también, quiero decir. Perdona. Sí, digo que la manera de cortar el alimento, la manera, por ejemplo, del yin y el yang, hay una manera de cocinar los alimentos que lo que hace es que el yang, si haces que se enfríe, se transforma en yin y el yin a fuego fuerte. Entonces, ellos tienen toda una teoría de cocinar que hace que los alimentos se equilibren. Entonces, yo creo que eso es muy interesante también a la hora de plantearlo en la educación, ¿no? De qué es lo que quieres hacer en tu clase para llegar a comer determinados alimentos que producen, que te incitan a la concentración y no los niños están todo el día comiendo dulces, entonces lo que están haciendo es al final estar todo el tiempo dispersos. Y más allá de lo que sería la visión puramente adaptativa de los niños al contexto escolar, es esa cosa que tiene Oriente, yo que sé, te dan un masaje de Shiatsu y ellos conectan muy bien lo físico con lo mental, con lo emocional, con lo energético, ¿sabes? Te tocan esos puntos y ese punto que es un punto físico, ahí hay un montón de emociones, de energías, de cosas. No hay una sensibilidad, que vuelvo otra vez a lo que os comentaba antes, la importancia de la sensibilidad y de cómo educamos a los niños en esa sensibilidad de la vida, en esa sensibilidad de poseer su cuerpo y de habitarlo, por ejemplo, que es que estamos educándoles para que no habiten ni posean su cuerpo, y en esa sensibilidad para abrirse a otras dimensiones que, por ejemplo, yo en el tema del TDAH, como os comentaba antes, bueno, pues es muy típico que un niño esté distraído mirando a las moscas y que alguien llegue y le diga: estás distraído, concéntrate, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando vas a investigar, pues eso, investigaciones que ha habido sobre ondas cerebrales en la infancia, resulta que los niños nacen en un estado de ondas alfa e incluso más atrás, o sea, las típicas ondas que tienen las gamma, por ejemplo, que son las que tienes en un estado de sueño profundo, las alfa, que serían las ondas meditativas. Los niños están en un estado de atención abierta o sea, completamente abierta, no están dispersos, están abiertos al mundo. Luego lo que les enseñamos es la concentración y están en un estado meditativo. Y luego resulta que les sacamos de ahí, les enseñamos, les hacemos perder esa sensibilidad y esa apertura que tiene una base sensorial y luego se abre hacia lo emocional y lo energético. Y luego, cada vez más, por ejemplo, ahora en los coles está de moda el taller de meditación. Y vamos a enseñar a meditar a los niños, por favor, ¿sabes? Entonces volvemos otra vez de lo que se trata es de recuperar la guía interna. Y si tú no tienes una guía interna, da igual que te diga. Mira, en alimentación, yo además nos estábamos riendo antes, porque es que yo tengo muchísimos amigos que experimentan con este tema de la alimentación desde hace 20 años o más. Y entonces son verdaderas iglesias de la alimentación. Entonces tienes la iglesia de los vegetarianos, de los crudiveganos, de los veganos, la iglesia de los paleolíticos, que ahora está muy de moda, que solo comen carne, la de los liquidopránicos, que se alimentan de luz y al final
es que se alimentan de sol. Se alimentan de agua, de líquidos y de luz, y luego los pránicos, que solo se alimentan de prana, de energía, que de hecho, bueno, hay yogis en la India que es real, que lo han hecho así, pero todo esto luego nos llega a nuestra cultura occidental y es un desbarajuste. Sí. Entonces tú te confrontas a eso y dices tú, bueno, ¿y yo qué soy? Y esto ya es una... Es decir, ¿cuál es mi fe? ¿Cuál es mi ¿verdad? El rol, totalmente. ¿Cuál es el rol? Claro, y entonces, ¿qué se trata? ¿De eso o se trata de que tú sepas en cada momento qué necesitas, que vuelvas a tu instinto, que vuelvas a conectar con tu espontaneidad, lo que yo llamo con tu guía interior? De eso se trataría y de eso debería ser la educación. Y resulta que tenemos una educación y una alimentación que va a todo lo contrario, a sacarnos de ahí, continuamente. Sí, porque cuando nacemos, nuestro cuerpo es inteligente. Nosotros, por ejemplo, cuando somos pequeños, los gustos amargos no nos gustan. A los niños no les gusta el café, no les gustan, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de venenos que existen en la naturaleza son amargos. Entonces es una barrera de defensa. Lo que pasa es que con la cultura tú vas adaptando, vas pues reconociendo que hay unos sabores amargos, pero genéticamente nuestro cuerpo está muy preparado. Entonces, como todo esto que tenemos en un inicio se va modulando con el ambiente, ¿no? Que te va llevando a despegarte mucho de tu propia necesidad. O sea, la saciedad, el hambre, es una cosa que deberíamos poder regular. Comer por gula, esto no nos debería de pasar, ¿no? Porque como animal que somos originalmente no debería, pero el ambiente, ¿no? Nos ha ido cambiando, nos ha ido transformando, hemos pasado épocas de hambre porque ha habido guerras, luego ha habido una sobreabundancia. Y entonces, bueno, estamos en una situación de que como ser humano biológico no somos tan conscientes de nuestro cuerpo, no somos tan conscientes de que la alimentación es nuestra medicina, ¿no? Como aún está muy presente en la tradición más asiática, ¿no? Hemos estado haciendo unos trabajos con Corea y ellos la alimentación es parte fundamental de su vida. No conciben no estar sanos si no comen bien, ¿no? Y tienen una serie de... Entonces es este alejamiento, ¿no? Que es como yo creo que todas estas ideas de educación es volver un poco a ser más, ¿no? Naturalmente con lo que ya veníamos de origen. Yo lo que veo que aquí hay un elemento fundamental que no lo hemos trabajado y que a lo mejor es el momento de trabajarlo, que es el tema del deseo, de cómo nos educan para desear determinados alimentos y no nos educan para desear determinados otros. Y esto está súper conectado con el mundo visual, que claro, yo siempre vuelvo a eso porque es mi tema, ¿no? Pero ¿por qué realmente los niños de este colegio pedían patatas fritas o hamburguesas o pizza? Pues porque hay una industria brutal de anuncios en las series, en todo el imaginario que nos rodea, que lo que te enseñan es a desear determinado tipo de comida. Entonces, uno de los elementos clave de la educación disruptiva es ¿cómo se diría? Conectar o deshabilitar esa estructura de deseo y empezar a trabajar con otras estructuras de deseo diferentes. Pero claro, eso, un trabajo básico, ¿quién lo tiene que hacer? Pues el profesorado. ¿Y el profesorado tiene herramientas para hacer eso? Pues sí las tiene, pero están sepultadas, vamos a decirlo. Sí. ¿No? Porque yo creo que los profesores sí que las tenemos, pero si es que al final yo siempre vuelvo a lo mismo, la formación del profesorado es la clave. Si la formación del profesorado se trabajase todos estos temas que estamos trabajando aquí, pues la sociedad sería muchísimo mejor y estaría transformada. Sí, pero pobres profesores también les estamos dando toda la responsabilidad de todo. Sí, totalmente. O sea, cuando hablo de los profesores, hablo de educadores en general. Vamos a hablar también de los padres o de los directores de los colegios, claro, a lo mejor o de los que haber una ministros de educación. Educar a padres, exacto, de alguna manera. Mejor lo decimos en educadores, ¿no? Pero yo creo que el tema del deseo es fundamental, el tema de la comida, ¿no? Y sobre todo también reflexionar sobre por qué esto me produce placer y esto no. O sea, por qué me produce placer una pizza y no me produce placer unas lentejas, ¿no? Pero mira, antes hablábamos con Heike, que le comentaba que nosotros en trabajo que hemos hecho de hablar con chicos sobre del comedor escolar, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta, ¿no? En general, aquí en España, si preguntas en el cole, lo que menos te gusta son las lentejas, ¿vale? Pero si vas en colegios donde la comunidad latina o centroamericana es muy superior, las lentejas están en los platos que más gustan. Porque ellos culturalmente, ¿no? La legumbre, los frijoles, etcétera, están siempre en su alimentación. Es aquí donde ya se ha perdido esto, ¿no? Entonces, en un mismo colectivo de niños de la misma edad, etcétera, a unos es el plato preferido y a otros el plato que menos gusta. Pero eso es el deseo totalmente. Sí, es una construcción social. La construcción social del deseo.
Las lentejas no son muy deseadas últimamente. Venga, otra preguntita más. Hola. Hola. Yo soy Eva. Y bueno, es como una reflexión así un poco general con todo lo que está surgiendo, o sea, todo lo que se está diciendo. La primera es un poco por lo que acabáis de decir de pobres profesores, ¿no? Y como que todos tienen la responsabilidad, pero a mí no me da nada de pena y yo creo que deben de empezar o sea, creo que socialmente se debe empezar a ver la figura del profesor con toda la responsabilidad y toda la carga social que tiene y que realmente es un agente político y social que es mucho más importante que políticos, o sea, incluso que médicos. Entonces no son pobres, o sea, no. O sea, no, yo pobres la formación de profesores, o sea, basta ya de decir, no, es que no tienen toda la responsabilidad. Sí. O sea, esa es tu profesión. Tu profesión es formar personas y tienes una responsabilidad muy fuerte. Otra cosa es que ¿no? Como ese momento de la culpa. O sea, yo creo que aquí también hay una cuestión que se podría trabajar en otras sesiones, que es ese sentimiento de culpa, de entonces todos somos, ¿no? Como la culpa es tuya, no, somos responsables todos. Y entonces también no solo es entendernos como individuos que estamos, ¿no? Como que somos lo que dice Ike, que es, somos un cuerpo entero, sino entendernos también como una sociedad entera. Entonces, vamos a asumir todas nuestras responsabilidades, no nuestras culpas, sino, o sea, ¿qué estamos haciendo y qué estamos construyendo y cómo nuestro día a día desde que nos levantamos, qué estamos construyendo socialmente en una sociedad que no desde lo global, ¿no? De esta idea de la globalización, pero sí de entendernos como una comunidad y que estamos construyendo algo. Entonces, por ejemplo, en la comida yo creo que es algo que se puede reflejar muy bien. Porque en realidad, o sea, hemos crecido y nos hemos desarrollado en base a la comida. O sea, el cultivo, la industria, o sea, todo ha crecido en torno a lo que nos alimenta, que nos da energía, que nos hace que nos podamos mover, ¿no? Y nos podamos desarrollar. Entonces, ¿por qué la comida es algo comunitario, ¿no? Y todas esas imágenes que salían, que estabais mostrando, ¿no? De cómo fomentan la comunidad. Pues es que va desde un origen. O sea, porque se necesita recolectar o pues se necesita la caza, ¿no? Y cómo las raíces de la estructura es esta estructura fragmentaria. ¿Pero por qué se fragmenta? Pues por lo que estaban diciendo nuestros amigos de arquitectos, por el control. O sea, esto en base al control. O sea, es controlar una sociedad que cada vez se fragmenta más para poder seguir controlándola más, porque es mucho más fácil de mantener. O sea, porque en las escuelas tienes que tener, ¿no? Esa idea de los niños, cada uno en su pupitre, y callados y tal, porque es más cómodo poder controlar, porque así los controlan más, pero es que, o sea, tú vas, o sea, en cualquier estamento social que hemos decidido dividir, que era también interesante la idea de las cocinas separadas, ¿no? O sea, de que ahora la cocina está separada y antes era como ese momento. De hecho, con mis amigos, por ejemplo, siempre que nos hemos ido de vacaciones, que la cocina, o con mis compañeros de piso, la cocina para nosotros es como un eje central donde nos reunimos y estamos ahí y es como nuestro momento de socializar. No estamos en el salón, estamos en la cocina, ¿no? Entonces, de repente, como las casas, las estructuras se separan, se fragmentan. O sea, volvemos otra vez al tema de la fragmentación constante de todo, pero en todos los estamentos. Entonces, todo está vinculado, todo está ligado y yo creo que hay que empezar a verlo todo desde esa parte del rizoma y ver cómo todo está súper unido y a entendernos en las responsabilidades que tenemos todos como individuos que formamos parte de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo, pero yo cuando digo del profesor que no podemos delegarle todo es que sea él el responsable de educar a los niños de cómo deben de comer. O sea, los niños se deben de educar en casa porque en el cole pasan unas horas, pero con la familia deben pasar más horas. Claro, pero y la cosa es, si es compartido, si hay un ejercicio que en casa se educa y en el colegio, pues además se puede aprovechar, se puede aprofundir, se puede utilizar como manera de educar diferente que hace que la gente se conecte, perfecto, pero es como todo. El profesor tiene una responsabilidad, no es pobre, no sé cuántos, pero bueno, es como cuando la gente se queja de la comida del comedor escolar, ¿no? Los padres. No, es que claro, es que no le dan ecológico, es que no le dan.
no sé qué, y no le dan la verdura, no le dan no sé qué, y tú si miras las cenas de estas familias, ¿vale? Lo único que quieren los padres es que en el comedor tengan toda la semana equilibrada, perfecta, porque así luego cuando se llega a casa nadie tiene que pensar si le doy un pan con un poco de queso, no hay problema si se lo doy cada día. Entonces, yo estoy contigo, la idea es, no somos uno, no somos un profesor, somos una comunidad. Entonces, claro, si todos ponemos de nuestra parte, es evidente. Pero no deleguemos exclusivamente cosas tan importantes como la alimentación al profesor, porque le estamos delegando todo lo que queremos que aprendan los niños al profe. Claro, la cuestión está en esa delegación. ¿Y por qué se delega? O sea, yo creo que es esa fragmentación. O sea, claro, es el problema. Por eso el origen que decía Heike. No es como lo que tú has dicho, porque lo hayas dicho tú, sino que es una cosa que es recurrente muchas veces de, por eso, es que... No, o sea, hay que empezar y por supuesto, desde el núcleo. Claro. Y cuando estás en colegios donde los padres están implicados, o sea, es que cambian completamente las estructuras. O sea, no es una cuestión de el padre que llega a exigirle a no sé, es que no tienes que, o sea, ¿por qué exiges eso? O sea, vamos a la estructura y a la raíz. ¿Por qué estás exigiendo? Yo entiendo, pero entonces yo es creo ese que momento de fragmentar, de decir, pero bueno, es el origen. O sea, no está separado, o sea. No, o a lo mejor si los horarios, políticamente, los horarios fueran diferentes y la gente pudiera pasar más horas en su casa con sus niños, no. Claro, es porque, pero es lo que se decía ahí, que es el origen, ¿no? Es ir a buscar el foco, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho lo que has dicho sobre los maestros, porque es verdad que una de las cosas cuando se habla del famoso modelo finlandés, que es maravilloso, ojalá fuéramos todos finlandeses, pues una de las cosas que se dice es que en Finlandia la sociedad reconoce y valora mucho la labor del profesorado. No hace mucho he ido a ver una peli que no sé si la habéis visto, se llama Maestras de la República, y cuando tú ves esas maestras de la República, es que se te pone la piel de gallina justo como cuando tú has hablado ahora mismo, ¿no? Con las palabras que has utilizado. O sea, esas mujeres en aquellos momentos, en una España con una cultura tan machista, tan antimujer, tan todo, que se iban al pueblo más, dejaban su familia, su entorno, su estructura, se iban al pueblo más alejado allí a llevar la palabra de Dios, de la cultura o sea, eran auténticas aventureras, eran rompedoras, eran disruptivas, eran todo lo que vosotras queráis. Entonces, dadme profesores así. ¿Cómo queremos colocar otra vez el papel de profesor en la sociedad, en el centro de la sociedad, que es que está ahora mismo en el centro de la sociedad, porque además se está produciendo una cosa muy bonita, que es que con esta cuestión de que las familias se han hecho más pequeñas y que los padres estamos hiperresponsabilizados, nos preocupamos muchísimo más y aquel muro que había antes entre la escuela y la familia, como también tú has señalado, está empezando a caer. Entonces, para que ese muro acabe de caer, primero tenemos que salir de la maldita cultura católica, y perdonadme la expresión, que nos lleva todo el tiempo, como tú también has señalado, al asunto de la culpa, que yo cuando estoy con padres y trabajo con padres les digo, pero hijos míos, si es que todo el rato con la culpa, o sea, yo conozco gente que está ahora mismo medicando a sus hijos por no sentirse culpable de lo que puedan tener, prefieren que tengan un síndrome genético o lo que sea, y prefieren darles una medicina, y darles un fármaco que puede incluso ser nocivo para esos niños, con tal de no sentirse culpables. Pero por favor, yo les digo, pero si es que yo como madre, yo a mi hijo le he dado todo lo mejor y todo lo peor, y esa es la responsabilidad, es asumir que todo lo mejor y todo lo peor de lo que yo soy, pues ahí está, y así es, y ahora ¿qué vas a hacer? ¿No? Es como cuando te equivocas haciendo una obra de arte, pues te has equivocado, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quedar ahí paralizado porque te has equivocado? ¿No vas a asumir tus partes oscuras también? ¿No son tan maravillosas como tus partes luminosas? Pues a lo mejor lo son. Entonces tenemos que salir de la culpa, ir hacia la responsabilidad, como tú has dicho, ir hacia la responsabilidad colectiva, y estoy de acuerdo con Elena, la sociedad es educadora, no es el padre, no es el profesor, es la sociedad, son los medios de comunicación, es la arquitectura la que educa, todo educa, y tenemos que asumir esa responsabilidad y ver la educación no como algo del mañana, sino como algo del ahora. Porque hay una frase muy bonita de Catherine, ahora no me acuerdo de su apellido, una mujer que ha escrito un libro que se llama Educar en el asombro, que os lo recomiendo, es bonito, y ella decía, un niño aprende, o sea, educar es ser responsable de lo que dices, lo que haces y lo que... Espérate, ¿cuál era la tercera cosa? Bueno, porque el niño, lo que tú dices se va a convertir en su discurso interior. Lo que tú haces se va a convertir en su referente. Y tercera cosa, lo que piensas, que los niños lo captan al vuelo, solo con mirarte, sienten lo que estás pensando, y eso que tú estás pensando se convierte en su realidad. Así que sé responsable de lo que dices, de lo que haces
y de lo que piensas. Y eso es educar. Y estamos educando todos. Y lo disruptivo realmente de la educación es que no es una cosa para mañana, es para construir el hoy, la vida de hoy. Porque a mí no me interesa que los niños mañana vayan a ser grandes ejecutivos y tener unos trabajos estupendos si hoy están atados a una silla y como monos dándole a una tecla o yo qué sé, ¿sabes? Y sin poder salir afuera y quiero decir, y estresados y yo qué sé. A mí lo que me interesa es que la sociedad que construyamos hoy día a día sea mejor para todos, y yo creo que en eso estamos todos, ¿no? Entonces, una lanza por esos profesores que quieren y que realmente vuelven a ser como aquellos maestros de la República que eran auténticos pioneros, auténticos aventureros y personas realmente de vanguardia, ojalá, y yo creo que cada día vamos a tener más gente así, porque el profesor funcionario de la academia, que obviamente el rey se la arroja para tener las cosas tranquilas, ya valió. Yo antes he tenido una conversación con Heike y las dos estamos de acuerdo en que, un poco como clausura esta escuela, que las cosas están cambiando. O sea, este año ha sido un año importantísimo con respecto a la educación en España, en el que hemos tenido una nueva ley, en la que se ha hecho un debate enorme sobre el informe PISA, en el que de repente personas... No, lo hablábamos las dos, ¿no? Que de repente tenemos muchísimo más trabajo este año que otros años porque hay un debate enorme sobre el tema de la educación y esta escuela es un reflejo de eso. Y yo creo que la clave está en que tenemos que cambiar el imaginario. O sea, el imaginario está empezando a transformarse ya. Entonces, un elemento del imaginario más es la comida. O sea, ¿cuál es el imaginario que tenemos todos de la comida del colegio? Es una comida horrible. Bueno, pues no, es que eso hay que cambiarlo, o sea, es que no, eso no es una cosa banal, es importante. ¿Cuál es el imaginario del mobiliario? Que es uno de los temas grandes que hemos tratado en la escuela. Eso tiene que cambiar ahora mismo. O sea, el diseño es un elemento importantísimo dentro de las escuelas. Sin el diseño las escuelas no van a evolucionar. ¿Cuál es el imaginario de la evaluación? Los exámenes, el dolor, el miedo, pues no. El otro día demostramos que otra forma de evaluar es posible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos realmente la responsabilidad histórica de iniciar el cambio de mobiliario. Y los que estamos aquí, que somos profesores apasionados, como las maestras esas que dice Heike, somos los que podemos empezar a cambiar el mobiliario. También. Pero fundamentalmente el imaginario del mobiliario, ¿no? Y una vez que empiece a haber otro imaginario, pues avanzaremos, y yo soy súper optimista, ¿no? Creo que esto no tiene vuelta atrás. Creo que esto se va a lograr. Lo que pasa que yo creo que hay que hacerlo un poco más rápido de lo que, por ejemplo, nuestro ministro de Educación quiere que lo hagamos. No, a lo mejor está contribuyendo a que sea más rápido. Yo creo que sí. O sea, yo estoy convencida de eso. O sea, hacer una ley tan obtusa está contribuyendo a que todos los demás estemos uniéndonos en contra de la ley, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo más? O si queréis lo dejamos aquí con este espíritu de optimismo y de energía transformadora. Y nada, os convoco a que en octubre del año que viene nos volvamos a juntar, seguimos con temas interesantes, y también recordar, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis en streaming, que todas las jornadas de este año están grabadas, las podéis volver a visualizar, las fotos, un montón de documentación, y que por lo tanto lo que está ocurriendo aquí no es más que la parte presencial de algo mucho más grande y global que se puede consultar desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias a todos y hasta octubre.